Buenos días a todos. Agradezco la invitación del comercio. Aprovecho también para felicitar al comercio por sus 185 años y uno por su 20º aniversario. Es un placer estar con ustedes. Tengo creo 10 minutos, no hay mucho que pueda hablar en esto. Voy a usar unas láminas, pero no las voy a usar tanto, sino voy a pasarlas. El mundo tuvo una rápida recuperación del COVID. Lo que ha sorprendido inclusive es la fortaleza de la principal economía. Se habla del crecimiento excepcional de Estados Unidos, la excepcional norteamericana, de cómo ha podido seguir creciendo a tasas tan altas, a pesar de su tasa de interés alta. Incluso si pensamos, eso ha hecho a pensar, hecho pensar que tal vez su tasa de interés no pueda bajar mucho, porque si esta tasa alta sigue la economía tan vigorosa, probablemente la tasa de equilibrio sea más alta. No solo de corto plazo, sino también la de 10 años. Las actualizaciones de crecimiento del mundo se han venido dando. En el caso de China, el Fondo Monetario esta semana ha subido el crecimiento proyectado para este año y para el próximo. Y en general, las perspectivas que vemos son relativamente positivas. El problema es inflación. La inflación está siendo controlada en la mayor parte de los países. Estados Unidos es el que muestra tal vez mayor retraso. Y podemos verlo allí. La inflación en la mayor parte de los países de Europa y América llegó a 2 dígitos. Como pueden ver ahí, inclusive países como Alemania, su inflación llegó a niveles que no serían después de la Segunda Guerra Mundial. 11%, la zona euro 10%, Estados Unidos 9,1%. Perú no llegó a tanto. Dentro de los países medianos y grandes de América Latina, Perú llegó solo a 8,8% de inflación. México tuvo un poco menos, 8,7%. Brasil, Colombia, Chile llegaron a 2 dígitos. En este momento sí, la tasa de Perú más bien es bastante baja. Está bajo incluso de Japón o de Canadá o ciertamente de Estados Unidos. Reino Unido sí está ligeramente más baja. La sorpresa de los datos de la inflación de abril del Reino Unido fue que la inflación fue más baja de la esperada y eso ha hecho que se adelante la posibilidad incluso que el Reino Unido también baje sus tasas. El Banco Central Europeo y Canadá sí se espera comenzar a bajar ya las tasas, al ver también que la inflación ya está disminuyendo. En ninguno de estos países desarrollados grandes todavía ha bajado su tasa, va recién a iniciar el proceso. El caso del FED, que es la economía más grande, incluso debido a su crecimiento alto, en los últimos, casi diría, desde la crisis de Lima frente a Europa, incluso tiene un mayor peso en el Producto Mundial de los países desarrollados. El caso de Estados Unidos sí, algunos están hablando que no baja, yo creo que baja 2 veces, septiembre y tal vez diciembre, una pausa en noviembre, pues es difícil saberlo. Todavía hay una preocupación que la inflación está demorando demasiado en bajar. Continuemos. Bueno, como respuesta a esa inflación, los países subieron su tasa de interés de política monetaria. Dentro de la región, el país que subió menos, los países medianos y grandes, estoy hablando, fue Perú. Lo demás, México, Colombia, Chile, Brasil llegaron a 2 dígitos. En esos casos, el máximo ha sido 7,75, que se llegó en enero del año pasado. Hay una pausa, desde agosto del año pasado hemos ido bajando. La siguiente, por favor. Y realmente la tasa de interés de Perú frente al resto de América Latina ha sido la más baja de este COVID. En COVID llegamos casi a 0,25, nos seguía Chile con 0,5, lo demás a tasas más altas. Y este periodo, como lo he comentado, sí hemos tenido la tasa más baja. Chile la semana pasada bajó de 6,50 a 6, todavía está ligeramente encima de nosotros. Continuemos. Y la tasa ex ante también es la más baja. Chile, con su reducción de la semana pasada, sí nos ha igualado, esto es ligeramente menor, pero Chile tiene una expectativa de inflación más alta, 3,2% de inflación frente a la peruana. Continuemos. Bueno, esto es mayor el crecimiento. El crecimiento del Perú se ha ralentizado en los últimos años. Tuvimos en el periodo excepcional de crecimiento de 2005 a 2013 de 6,6%, después pasamos a 3,1% y ahora estamos creciendo a ritmo en los últimos 4 años
ligeramente superior a 1%. Continuemos. Cuando hemos hecho esa encuesta, ¿qué afecta a las empresas? Estas encuestas no solo son en Lima, sino también regionales. Los factores que mencionan son algunos que ustedes también mencionarían probablemente. La inestabilidad política es la que tiene mayor cantidad de respuestas. No sé cómo la definen, pero lo cierto es que la respuesta que dan. Conflictos sociales, en segundo lugar. La burocracia ineficiente, trámites excesivos, en tercer lugar. Tasa de deudas alta, regulación tributaria compleja. Esto también entrevistamos a pequeñas y medianas empresas. Inseguridad del sistema jurídico, poca predictibilidad, extorsión, robos, criminalidad. Las otras ya son más limitadas, el clima que nos afectó y coste de financiamiento. Y esto es algo que se repite en las diferentes regiones. Si en algunos el énfasis puede ser ligeramente distinto, las 4 primeras tienen a repetirse. Continuamos, por favor. La inversión privada también. Este periodo de crecimiento corresponde a inversión privada y pública más alta. Como pueden ver ustedes, la inversión privada crecía casi 14%, la inversión pública más de 14%, y después pasamos a un periodo siguiente en que ambas decrecían. Y este periodo más reciente, el crecimiento ha sido ligeramente positivo para la inversión privada y inversión pública, y la inversión privada fue en los años excepcionales sorprendentemente, ¿no se escucha? Sorprendentemente después del COVID. O sea, inversión pospuesta. El 2020 se hizo 2021 y el 2022 tuvo niveles bastante altos de inversión. Sin eso, inclusive, teníamos cifras más bajas. Siguiente, por favor. Ahí pueden ver la inversión pública. Y un punto que destaco es el freno al crecimiento vino por 2 razones. Una veremos en la próxima lámina. En 2011 la inversión minera comienza a caer, realmente comienza a caer en 2012. Pero la oposición a proyectos mineros fuertes comienza a caer de los Santos, recuerdan ustedes, el tiempo es agua sí, oro no, etcétera, estas cosas, a fin de inversión minera. Pero también al caer el precio commodity, esta inversión minera menor, hizo que recursos tributarios cayeran y la inversión pública se frenó. A pesar que habíamos constituido hace ya varios años un fondo de estabilización. Un fondo de estabilización tiene el propósito precisamente que cuando caen los ingresos tributarios el ajuste fiscal no sea tan fuerte. O sea, permita algo de política anticíclica. Política anticíclica que no se hizo. Y bueno, y acá vamos a tener mayores dificultades probablemente para hacer política anticíclica si no mejoramos la perspectiva fiscal. Continuemos. Esto es lo que le decía. La inversión privada total más o menos se mantuvo, fue negativa. Los grandes ciclos son la inversión minera. O sea, si quiero ustedes, el plus grande o la contracción es de la inversión minera. Y estos ciclos están acentuados con la inversión privada. Obviamente lo que decía del COVID es una cosa distinta que se ve al final del periodo, pues están bastante asociados. Rápido, porque creo que me queda casi nada de tiempo. El producto potencial ha ido cayendo. Esto es lo que estima el Banco Central. No es lo que el Perú podría crecer, es dar las condiciones que se perciben, cuál es el crecimiento normal que esté para el año, sin causar presiones inflacionarias. Y esto ha venido cayendo por la inversión, ha venido cayendo, en los segmentos de productividad se ha venido resintiendo, y hoy estimamos que está en 2,5. Y esto es importante porque si no se eleva el crecimiento potencial, el margen de política monetaria de manera anticíclica está limitada. O sea, sería muy fácil creer que se puede crecer bajando tasa de interés o haciendo políticas monetarias expansivas. La política monetaria puede ser anticíclica, pero frente al crecimiento potencial. O sea, el crecimiento potencial es el crecimiento que uno puede tener con una inflación estable, vamos a ponerlo de esa forma. Puede cambiar, sí, puede cambiar con reformas, puede cambiar con estímulo de inversión privada, etcétera. No es que el Perú esté condenado a tener esas tasas, simplemente es lo que se piensa ahora, y continuemos. Y bueno, la pobreza ya la hemos tratado, incluso la línea de pobreza es bastante, si no hay crecimiento va a ser muy difícil reducir sustancialmente esto y eliminar la pobreza. Incluso hay que recordar la línea de pobreza es niveles bastante bajos, ¿no? La inflación estamos esperando terminar este año en 2,2, tal vez un poco menos. Tenemos la inflación ahora con las cifras de abril 2,4
Estamos esperando una inflación próxima a cero en mayo, con la inflación estaría 2,2 o tal vez ligeramente menor, 12 meses a mayo, y esperamos que la trayectoria más o menos se mantenga. Y bueno, esto es lo que decía de inflación. Y tal vez algo que aprovecho, porque tal vez en la discusión, de algunos comentarios en la prensa que han aparecido esta última semana, no he tenido ni tengo ningún enfrentamiento con el ministro de Economía, ni pienso tenerlo, y me parece realmente penoso inclusive estar discutiendo con el ministro de Economía, no creo que se vea bien, ¿no? Y ahí me quedo y entro al diálogo con Felipe, creo. Muchas gracias. Okay. Gracias, señor Velarde. Por favor, permanezca sentado en el escenario. Invitamos ahora al señor Felipe Ortiz de Ceballos, que se acerque para sostener una interesante charla. El señor Felipe Ortiz de Ceballos es ingeniero, consultor, educador, diplomático y articulista. Estudió en la UNI, en la Universidad de Rochester en Nueva York y en la Escuela de Negocios de Harvard. Fundador de Apoyo, profesor y rector de la Universidad del Pacífico del 2004 al 2006, embajador del Perú en Estados Unidos del 2006 al 2009, presidente de Transparencia del 2014 al 2016. Ha sido director de diversas empresas y miembro del consejo directivo de algunas instituciones, autor de algunos libros, columnista y expositor. Adelante, por favor. Buenos días. Gracias por la invitación para estar esta mañana compartiendo la sesión inaugural con Julio Velarde. Hay en Rumanía un presidente más longevo en el Banco Nacional, que lo llaman así, Mugari Zarescu, su nombre, que ha ejercido el cargo desde 1990, con excepción de algunos meses que lo prestaron como primer ministro. Pero Julio ya viene presidiendo el Banco Central desde 2006 y en octubre cumplirá 18 años en tal cargo. En nuestro país constituye un caso excepcional, ¿no? El mes pasado estuve por unos días en Buenos Aires y en unas conversaciones amicales recogí elogios espontáneos a su persona, que la Argentina de hoy necesitaba un Velarde. En estos 18 años de su gestión en el Banco Central, la economía peruana ha gozado de una inflación promedio inferior a la de la economía mundial, lo que constituye un mérito muy significativo. Este año tendremos la inflación más baja en toda la región. Y respecto del crecimiento, algunas de las cifras que dio Julio, del 2005 al 2013 como el periodo de más alto crecimiento, yo estuve dividiendo los 18 años de su gestión en una primera década del 2007 al 2016 y después los 8 años desde entonces. Y respecto del crecimiento de la economía mundial, los primeros 10 años crecimos a una tasa que era casi el doble del de la economía mundial. Y en los últimos 8 años, en cambio, hemos estado creciendo un tercio por debajo de ese promedio, ¿no? Y como él menciona, el índice de desarrollo humano, los indicadores de pobreza, entre el 2007 y el 2016 se elevan del puesto 99 que ocupábamos el 2007 al puesto 82. Y de ahí hemos retrocedido al puesto 85 con los indicadores hasta el año 2021. Desde entonces podemos haber bajado un poco más, ¿no? O sea, la esperanza de vida al nacer, que era 73 años, el 2007 subió a 75 años el 2016. Estos indicadores normalmente cambian muy lentamente, sin embargo, tuvimos una mejoría
significativa en la esperanza de vida al nacer y una reducción de la mortalidad. Thomas Sowell, que es el autor de un famoso texto de economía básica, tiene una buena cita que refuta la ilusión de las cuerdas separadas que varios analistas sugirieron alguna vez entre nuestra política y economía. Él afirma: la primera lección de la economía es la escasez. Nunca hay suficiente para satisfacer a todos aquellos que desean algo. Y la primera lección de la política es hacer caso omiso de la primera lección de economía. Y es esta contradicción en la que genera algunos de los nudos gordianos, como los muy enredados que tenemos hoy por delante. Durante los años 90, después del fin de la Guerra Fría, se empezó a usar el acrónimo VUCA, ¿no? Volatilidad, uncertainty en inglés, complejidad y ambigüedad, que la Escuela del Ejército de Estados Unidos introdujo para describir un mundo con alta velocidad de cambio, dificultades para predecir el futuro y con no pocas limitaciones para comprender con claridad el contexto. Tal vez a partir de este siglo le falta un H al acrónimo VUCA, el de la hiperconectividad. Y el año pasado, en el informe de riesgos globales que el Foro Económico Mundial publica anualmente, se introdujo el término que se ha generalizado, que es el de la policrisis. Muchas crisis a la vez, económicas, políticas, ambientales, sociales, tecnológicas, que se interrelacionan entre sí. El mundo ahora enfrenta guerras, cambio climático. No sé si leyeron ayer, la capital de India tuvo 50 grados centígrados de temperatura, inestabilidad, riesgo de pandemia, de nuevas pandemias, inseguridad alimentaria, ataques cibernéticos, fake news, deepfakes. Eso por un lado. Por otro lado, uno lee revistas científicas de ingeniería o de medicina y se sorprende de los avances y las enormes posibilidades de muchas de las nuevas tecnologías. Especialmente la inteligencia artificial constituye un avance inédito en el mundo de los eventos, de los inventos. Hay un TikTok en el cual Yuval Harari explica bien las dos singularidades de la inteligencia artificial. Es el primer invento que puede tomar decisiones por sí misma. Le quita así poder a los humanos. Hemos estado acostumbrados a que las decisiones siempre las toman los humanos, que las historias las cuentan los humanos, que los cuadros los pintan los humanos, que los conciertos los desarrollan los humanos. Y eso va a cambiar. De otro lado, es el primer invento con la capacidad de generar nuevas ideas. ¿Cuántas personas realmente entienden de finanzas en el mundo? Harari se contesta, tal vez el 1%, 70 millones. Pues tal vez en algunas décadas, él ironiza, puede reducirse a cero, porque la inteligencia artificial resultará capaz de crear un universo de conocimiento que podría tornarse hasta incomprensible para el ser humano. Los editores del Economist vienen escribiendo mails en los que comentan cómo escogieron la carátula de la semana. No hace mucho, en un número que dedicaron a la economía mundial, el subdirector
reconocía que aunque ésta venía mostrando una reconfortante resiliencia, y si leen los últimos informes de los pronósticos de los economistas, asumen de que va a haber un crecimiento este año mayor al que se pensaba hace un par de meses. Pero que más allá de esta resiliencia, era válido el temor de que podía estar flirteando con el colapso, que un número inusual de desencadenantes podría rápidamente ocasionar una situación casi anárquica, que las instituciones que solían preservar el orden internacional, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio, venían perdiendo aceleradamente credibilidad e influencia. Recordaban, por ejemplo, en los años 30, las importaciones de Estados Unidos colapsaron 40% en apenas 2 años. Un eventual retorno de Donald Trump a la Casa Blanca con su visión mundial de suma cero podría continuar la erosión de estas instituciones. Como mencionaba Julio, el Fondo Monetario estima que la economía mundial crecerá 3.2% en los próximos años, ¿no? El mismo ritmo que el año pasado. América Latina este año viene creciendo apenas 2% en la región y tal vez 2,5% el próximo. En cambio, es importante recordar, África puede crecer 4% este año y más aún el año 2025. De los 20 países que más crecen el año 2024, casi la mitad son africanos. Nigeria, Senegal, Libia, Ruanda, Costa de Marfil, Djibouti, Etiopía, Gambia, Benín, países que veíamos todos por encima del hombro, crecen a un ritmo que ya quisiera tener el Perú. Los latinoamericanos solemos acomodarnos con esa imagen de que podíamos estar detrás de Europa y Estados Unidos, pero al menos estábamos delante de algunos países de Asia y de África. Yo tengo los años suficientes como para recordar la campaña contraria a Pedro Beltrán porque quería taiwanizar el Perú. En 1950, el PBI per cápita del Perú era 2,5 veces superior al de Taiwán. Hoy apenas es la 1/4 parte. Y los países pueden estancarse. Hay países que respecto al PIB per cápita, el que tienen ahora es casi el mismo que el que tenían hace 50 años. Y un tema, cuando nos comparamos América Latina con África, que debemos ser conscientes, es que América Latina es la región más desigual del planeta. Es más que Asia y África cuando uno utiliza los promedios, ¿no? Y eso impone una obligación especial a su clase dirigente, que debe liderar su desarrollo buscando legitimidad y promoviendo la movilidad social. Actualmente en la región, el 50% más pobre se lleva solo el 10% de los ingresos y el 10% más rico más de la mitad. Y esta desigualdad ha persistido a pesar de las reformas diversas que se han planteado, muchas de ellas fracasadas. Era fácil cuando uno creía que el principal factor en la creación de la riqueza era la tierra, decir, bueno, hay que hacer una reforma agraria. Bueno, ahora la principal factor para crear riqueza es el conocimiento y la capacidad de adaptarse, el pensamiento crítico. Bueno, ¿eso cómo se redistribuye, ¿no? Entonces, a pesar de esfuerzos significativos en materia social,
esta desigualdad se mantiene, ¿no? Lo cual revela que tiene raíces profundas y una inercia que se ha transmitido de generación en generación. Yo creo que en nuestra cultura y en el debate político de las ideas debemos ser bien conscientes de este importante desafío. Cualquier plan de gobierno hacia futuro requiere darle a este tema una atención que sea imaginativa y constante. Como menciona Julio, la economía este año va a crecer 3%, durante un poco menos de 3%, pero parte de esta mejoría corresponde a un rebote de los efectos que tuvo el fenómeno del Niño en los sectores pesqueros y agrícolas durante el año pasado. El segundo semestre va a tener mejores indicadores que el primero. Las regiones y los municipios que ya están en su segundo año de gestión van a aumentar su gasto de inversión y aprendieron a gastar, no siempre eficazmente. El equipo especializado de seguimiento de la inversión privada del Ministerio de Economía y Finanzas viene realizando una labor encomiable en superar trabas y acelerar trámites para la misma. Ojalá la inversión en el proyecto de Tía María pueda iniciarse efectivamente antes de fin de año. Lo que no está mostrando muchas señales de recuperación es la autoconstrucción. Parece que la confianza y los ingresos en las familias siguen encontrándose en niveles bastante frágiles. ¿Qué conclusiones podría uno aterrizar como resumen y qué reformas se podrían plantear mirando hacia adelante? Primero hay que recordar que en la tabla de los países por PBI per cápita, el Perú se encuentra en la segunda mitad. Ocupamos el puesto 95 de 179 países. Nuestro PBI per cápita es algo más de la mitad del mundial y 3/4 partes del de América Latina. Contamos con una estabilidad macroeconómica saludable, gracias en gran medida a la gestión del Banco Central, pero también un severo desbarajuste político. Nuestra inflación va a caer al estimado de 2% o algo más este año, pero pronto, y no sabemos bien cuándo, tendremos una elección con más de 30 candidatos presidenciales y con 2.000 candidatos al Senado. Tal vez una reforma constitucional a considerar sería que si en la primera vuelta los dos primeros candidatos no suman el 55% de los votos, la elección debería ser declarada nula. Con el precio del cobre, nuestro principal producto de exportación, hoy día despertó a 4.67 la libra, la economía peruana debería aspirar a una proyección de crecimiento envidiable durante el próximo lustro, regresar a esa tasa de crecimiento potencial de 6 y pico %. Lamentablemente, en el índice del Instituto Fraser vamos bastante mal. Nos encontramos en el tercio inferior de las regiones y países respecto del atractivo para la inversión minera. El futuro de la economía peruana va a depender en buena medida del número de proyectos significativos de cobre que pudiéramos desarrollar en el próximo lustro. Y también hay que tomar en cuenta el factor, el elemento geopolítico, ¿no? América Latina en los próximos 5 años va a enfrentar desafíos de entender su espacio y su dinámica en el marco de la competencia comercial que se va a dar entre China y Estados Unidos. En la prestación de servicios públicos básicos, seguridad, justicia, educación y salud, el Estado peruano funciona bastante mal. Nuestros ministros de Interior vienen durando en promedio apenas 3-4 meses. Tal vez Stefan Zweig contribuyó con su conocida biografía a generarle una imagen de genio tenebroso a Fouché,
Fouché dirigió la policía durante la Revolución Francesa, el Imperio Napoleónico y la vuelta a la monarquía. Puede ser una hipótesis un poco audaz postular que el Estado francés moderno recién pudo afirmarse a partir del hecho que la Revolución, el Imperio Napoleónico y la monarquía restauradora que la sucedieron tuvieron todos el mismo ministro de Interior. Nuestro gasto en inversión pública resulta uno muy ineficiente. Basta leer hoy día la primera página del Comercio, ¿no? La situación de insolvencia en la cual podría encontrarse Petroperú. Ese va a ser uno de los problemas más complejos a resolver en el segundo semestre. En conjunto con el Consejo Privado de Competitividad y el auspicio del Instituto Bicentenario, en el Instituto Apoyo hemos lanzado la semana pasada una aplicación, Reacciona, le hemos puesto de nombre, que pretende promover la vigilancia ciudadana para la inversión pública, empezando como piloto en la región de Arequipa. Queremos poner los proyectos de inversión pública en un mapa simple de entender para el ciudadano común, de manera que pueda preguntar sobre su avance, sobre los gastos que se vienen efectuando, de manera de buscar una ciudadanía más vigilante, ¿no? Hay algunos países no muy desarrollados, pero en Estonia, por ejemplo, es uno de los países con mayor avance en este esfuerzo de incorporar la digitalización como una herramienta bien importante en el gobierno, en la manera de procurar que la inversión pública sea lo más eficiente posible. Y por último, creo que deberíamos darle una atención muy especial a lo que será la conformación del Senado a partir del 2026. Yo me atrevería a afirmar que la estabilidad de mediano plazo en el Perú va a depender, por sobre todo, de restablecer un Senado conformado por ciudadanos calificados y honorables. Yo creo que se tiene que trabajar para lograr este objetivo. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio, y muchas gracias también, Felipe, por estar con nosotros esta mañana. Yo les voy a hacer, ya para terminar el panel, algunas preguntas a ambos. Y la primera, a raíz de sus reflexiones, es Perú, ¿cuerdas separadas, política y economía? Julio, por favor. Bueno, comenzó a hablar de las cuerdas separadas fue con Toledo. Y en ese momento parecían cuerdas separadas. Se cita como el único caso en el mundo que el crecimiento del país superaba la aprobación del presidente. Una cosa lo más extraña. Y cuando se ha mantenido el régimen, la misma regla de juego, no se espera tampoco un cambio dramático. Obviamente, si entra un nuevo gobierno que va a tener reglas distintas, no se puede hablar de cuerdas separadas. Y tampoco se puede hablar de cuerdas separadas cuando hemos tenido la inestabilidad de los últimos años en cuanto a cambio frecuente de presidentes, ministros, no solo el interior, sino ministros de todos los sectores, que ahora poquísimos. Yo creo que el periodo que he sido presidente del Banco Central tengo como 20 ministros de Economía, que es una cantidad inusual. Hace un mes estuvo acá un ministro de Economía de Chile, que había estado los dos gobiernos de Piñera, Felipe Larraín, el otro vino de Colombia, Mauricio Cárdenas, había estado 8 años de ministro de Hacienda, antes había sido ministro de Energiminas, y en los países lo normal es que entra un ministro y dura todo el gobierno. Janet Yellen, secretaria de Tesoro norteamericano, se espera que dure todo el periodo de Biden, es lo normal. Acá cambiamos una frecuencia inusitada, desde la frase, creo que de Chirino Soto,
Los ministros son fusibles. Hemos creído eso, que cuando lo sensato es que realmente un ministro, si es bueno, dure todo el periodo, ¿no? Felipe, la misma pregunta. Cuerdas separadas. Felipe, la misma pregunta. Por cuerdas separadas, política ¿Cuál y es? economía. Cuerdas separadas. Ah, sí. Bueno, yo creo que lo que comenté, ¿no? De que creo que es una ilusión que a veces algunos se plantean dentro de su burbuja, pero que al final explota, ¿no? O sea, creo que en el Perú hemos tenido periodos de crecimiento significativo que no han venido acompañados de un desarrollo político similar, ¿no? Y en general, ¿qué ha mantenido al flote al Perú en estos 20 años, en estos últimos 20 años? Julio. Bueno, creo que esta área macro ha sido importante y creo que es un factor todavía fundamental, que incluso en las reuniones que tengo con inversionistas, particularmente de portafolio, que de bonos, etcétera, lo que más enfatiza en esta área macro, siguen comprando papeles, todavía tasas bajas. La tasa a la que se da a Perú frente a la Colombia, Brasil es mucho más baja, en parte por esta área macro, y eso hay que mantenerlo. Y lo otro es que también, me cuesta explicarlo, pero tengo que hacer en varias reuniones, los cambios se han hecho dentro de las reglas constitucionales. O sea, no ha sido, pongamos, voy a mencionar otro país porque, bueno, es visible. Ecuador, salían las marchas a sacar al presidente, salió Maguad, salió Luis Gutiérrez, salió Noboa, todos antes de Correa cambiaban continuamente y era porque la calle los sacaba. Acá han sido cambios más bien dentro de la regla de juego, imperfectas, lo que se quiera, pero dentro de la regla de juego, ¿no? Felipe. ¿Qué nos ha mantenido a flote en los últimos 20 años? Luego bien. ¿Por qué no hemos fracasado tanto en los últimos 20 años? ¿Por qué no hemos fracasado? Porque nos hemos mantenido a flote a pesar de la incertidumbre política, ¿no? Ah, sí. Y de esta incertidumbre que hasta hoy vivimos, ¿qué podemos esperar para este año en términos de indicadores económicos, pero también de estabilidad política? ¿Cómo piensan que podríamos terminar el año? ¿Cómo se ve el 2025, que es un año preelectoral? Pues, a mí me preocupa las reglas de juego actuales. Si no me equivoco, en junio de ella, el que va a ser candidato tenía que estar inscrito en un partido. Y no hay partidos. Si queremos realmente candidatos buenos, realmente va a tomar tiempo organizarse, etcétera, ¿no? Se han dado un conjunto de reglas como si efectivamente funcionaran partidos, y no hay partidos. Y todas las normas son como si efectivamente hubiera partidos serios. No quiero criticar a alguien que va a molestar a un partido, pero no hay la cantidad de partidos que uno ve en otros países, la que teníamos incluso en el pasado, etcétera, ¿no? Las reglas están hechas para como si realmente tuviéramos partidos sólidos que pudieran cumplir todos los requisitos, ¿no? Y no es cierto. Inclusive realmente las barreras que impiden alianzas, ¿no? El elevar 1%, si hay alianzas, etc. Antes no había y no había tanto problema. Y muchas las primarias obligatorias, pongamos, el límite tanto en Argentina para las PASO como acá se puso 0.5. 13 candidatos el 2021 han tenido más de 0.5. O sea, el creer que primaria con 0.5 resuelve el problema creo que no es tan correcto. Siguen habiendo muchos candidatos. 13 es un número enorme. Y 13 pasaron la barrera de 0.5 el 2021, ¿no? Pero eso, son cambios. No sé, porque no es el tema. Felipe creo que es más experto en eso. Bueno, yo creo que más de 6 o 7 partidos en un país implica un desorden político porque es muy difícil repartir las ideas de gestión, de rol del Estado, de las ideas básicas respecto a los temas de gobierno en más de 6 o 7 variantes, ¿no? Entonces,
la idea de que podemos tener 30 candidatos, que probablemente ahora cada partido va a querer ir con su propio candidato a la presidencia, porque también puede ser candidato al Senado, va a generar que en lugar de tener una célula electoral, va a tener una especie de sábana electoral. Va a ser muy difícil poder votar, ¿no? O sea, saber cómo ejercer ese derecho, ¿no? O sea, debates, es algo muy complejo, ¿no? O sea, 30 por 60 son pues casi 2.000 candidatos al Senado, ¿no? O sea, cuando uno mira cuántos candidatos al Senado uno debería haber para tomar una decisión, bueno, uno se imagina 200, 300, pero decir que van a ser 2.000, ¿cómo nos aseguramos de que no vuelvan a entrar ahí personas con lo que estamos viendo en el Congreso actualmente, ¿no? O sea, yo creo que eso es crítico. Yo sí creo que hay que tratar de establecer una regla para que la suma de los dos que pasan a primera vuelta tengan un mínimo. O sea, que la elección no pueda ser válida si no alcanzan por lo menos 55 para promover algún tipo de alianzas. Y la segunda es este tema del Senado. O sea, hoy día no tenemos Senado, el año 26 vamos a tener Senado. Tuvimos Senado, ¿no? El Senado es bien importante respecto en la distribución de poder que han dividido, ¿no? Y yo creo que los siguientes 5 años el Perú, la expresión de estabilidad más allá del Banco Central por el lado económico va a ser 10 o 12 senadores líderes representativos que le den al Perú una proyección de estabilidad política, ¿no? Y ahí 2 preguntas también para ambos. ¿Qué hay de diferente o cómo se debería jugar este partido diferente entre el Senado que tuvimos ya hace muchos años y el Senado que se va a conformar ahora? Y en base a lo que han dicho ambos, ¿es momento de hacer las reglas más firmes o es momento de flexibilizar reglas? Lo que veo es que no hay partido. El Senado del 90-92 fue muy bueno. Había gente bastante buena. Incluso gente que no estaba ante la política. Lucho Bustamante, porque es un buen senador. Y había mucho de ese nivel. No sé si podemos repetirlo. Lo que me preocupa de la inexistencia o casi inexistencia de partidos es que el joven ambicioso, inteligente, no sé de dónde ir. En otros países realmente si es más de derecha, más de izquierda, va a un partido, ahí se queda. Acá realmente no tienen dónde ir. Entonces, no hay este proceso de formación tampoco de jóvenes que poco a poco van aprendiendo. Cuando uno ve el Congreso actual, los últimos, realmente, el que no haya habido reelección, era gente casi novate muchas veces, que no aprendía incluso no sabía negociar bien con otro partido, no tenía realmente la discusión previa de décadas a veces de problemas similares que se plantean continuamente. Entonces ya había pensado hace 6 años una propuesta de ley que aparece nuevamente ahora. Uno falta. Antes uno tenía interlocutores del Congreso con los que uno podía hablar, y uno podía explicar, etc. Está siendo un poco más difícil encontrar eso ahora, ¿no? Felipe. Sí, yo creo que hay temas que no se han resuelto también. Hay por ejemplo, la nueva distribución entre el Senado y la Cámara de Diputados no deja muy clara la ley de presupuesto, cómo es que se va a instrumentar. Eso probablemente va a requerir de reglamentos que todavía están incompletos, ¿no? O sea, yo creo que hay que prestar atención a todos estos temas que deben resolverse antes de la próxima elección, ¿no? Y asegurarse de que el Congreso apruebe aquellas normas que permitan tener una elección mucho más representativa y valedera, ¿no?
Y finalmente, Felipe y Julio, ¿qué reformas o desafíos tenemos pendientes en el corto, mediano y largo plazo? Julio. Yo algo que no sea su fin de importancia, porque estoy más convencido, en referencia a los países que han prosperado frente a otros, es calidad de su servicio civil, respeto a las reglas, que tenga un servicio público que pudiera funcionar. Menciono el caso de Fouché para Francia, pero en Francia me ha sorprendido inclusive el trato que le ha... Pero sale de Escuela de Administración, de Nacional de Administración, tanto los principales ejecutivos de las empresas como los funcionarios públicos más altos. A mí me sorprendió alguien que había sido jefe del Fondo Monetario Internacional, que dio una pensión alta por el Fondo Monetario mismo, en una casa todavía el tesoro, dada por el Tesoro francés, que la tiene hasta que, si muere, a la viuda le dicen váyase probablemente, pero es sorprendente lo bien que tratan a su alta burocracia los franceses. China, con la revolución cultural realmente se afectó mucho la burocracia. Uno de los propósitos principales de Deng Xiaoping, además de la liberación de mercados, era restituir esa burocracia. Y en China ha sido una tradición, si se cree, casi el tercer siglo antes de Cristo, el tener realmente estos funcionarios realmente calificados, que los mejores muchachos de diferentes partes de China buscan incorporarse a esta burocracia, los mandarines que hemos tenido antes, si quieren ustedes, ¿no? Y eso creo que es esencial. Si no tenemos un buen servicio civil, no tenemos una buena gobernanza. Y tenemos realmente un conjunto de reglas que se respeten. Cada vez veo yo como Felipe, hemos sido siempre defendidos la democracia y hemos tratado de evitar la concentración de poder, separación de poderes, hemos tenido formados. Ahora lo que está pasando es ni siquiera el problema de fragmentación excesiva y lo que estamos viendo con los partidos, con lo que estamos viendo en general. El riesgo casi de excesiva fragmentación más concentración de poder. Hay que estar alerta sobre la concentración de poder, pero ahora el riesgo es casi otro, ¿no? Gracias, Julio. Felipe. Un factor que no había mencionado y que creo que es importante antes de terminar es vamos a tener que revisar un poco la institucionalidad de la Contraloría y de la Fiscalía, ¿no? O sea, hace poco Natalia Amprimo hacía una propuesta en el comercio de organización que se le puede dar, que es una propuesta polémica, pero hay que contribuir a un debate sobre cómo se puede rescatar instituciones como la Contraloría y la Fiscalía para evitar que el funcionario público honesto se pueda equivocar en sus decisiones, pueda tomar decisiones eficientes como si fuese alguien en el sector privado y que no tenga la amenaza de que va a ser perseguido y acusado por temas muy menores, ¿no? Este año hemos tenido el caso del presidente de Petroperú, a quien fue acusado del manejo de la caja chica por 340 soles de caja chica que se habían manejado y que fue obligado a dejar el cargo, ¿no? Entonces, ese es otro tema para que el sector público funcione a un nivel de eficiencia y de rapidez que es fundamental, ¿no? Yo creo que en este momento de digitalización, la rapidez con la que se actúa y toma decisiones creo que va a ser crítico, ¿no? Y ahora sí, última pregunta, lo prometo. Dada la alta insatisfacción que hay en la población por la democracia, ¿qué se espera para el 26 o cómo ven la situación para el 26? ¿Esta insatisfacción podría revertir? ¿Va a seguir creciendo? Yo creo que sí. O sea, ojalá tengamos la suerte de un buen gobierno, ¿no? Y sí creo la debilidad que uno advierte en los últimos años ha sido que no ha tenido una bancada suficientemente grande el Ejecutivo y el Congreso. Y los dos últimos presidentes no ha tenido el fin de Vizcarra, Sagasti,
Y ahora Dina Boluarte ni siquiera tiene bancada, nada, cero, que les apoye, ¿no? Y eso creo que ha contribuido también a este desorden. Cuando se presenta, se pone la Constitución del 7-9, la Policía Federal del Congreso, era por la experiencia de los 60, en que la UNA gobernaba con una mayoría en contra. Se mantuvo obviamente la Constitución del 93, pero bien, el origen es ese. Y realmente todavía no hemos aprendido a manejarnos bien cuando el Ejecutivo está en minoría en el Congreso. Felizmente, entre 2001 y el 2016, sí consiguió alianzas que más o menos, al menos hasta 2015, se manejaban con alianzas. El Ejecutivo tenía realmente un apoyo y un soporte del Congreso, que le pedía bloquear medidas que eran peligrosas, ya sea para el ciudadano fiscal o para reformas, o está proponiendo cosas que tenían apoyo suficiente del Congreso, ¿no? Gracias, Julio. Felipe. Yo coincido plenamente con lo que ha opinado Julio, ¿no? Muchas gracias a los dos. Les pido un aplauso. Los invito, por favor, a salir por el lado izquierdo. Muchas gracias a todos. Continuamos.